así debemos de tener tiempo de avanzar con todo. Y seguramente en la semana estaremos mandando mails o algo para ver cómo vamos avanzando con el tema de los trabajos prácticos y todo eso. Bueno, como les comentaba un poco, hoy lo vamos a meternos en la unidad número 2, que es sobre partidos y sistemas de partido. Y la idea fundamental es tratar de presentar algunas cuestiones conceptuales que nos permitan comprender algunos aspectos del estudio politológico de los sistemas de partidos conceptuales al comienzo, para luego ir a algunas variables específicas de análisis que de a poco, junto con las variables que estuvimos viendo del sistema electoral, aquellos aspectos del sistema electoral que afectan la competencia política, en conjunción, entre todo eso podemos tener un esquema analítico de un conjunto de variables sobre el sistema electoral y el sistema de partidos, que después vamos a profundizar en la unidad número 3, pero que nos permiten estudiar precisamente la relación entre estas dos cuestiones y la centralidad que tienen estos dos temas para el análisis político, ¿no? Sobre todo para el análisis político electoral. Primero, bueno, vamos a hacer alguna presentación general de qué son los partidos políticos o qué entendemos por partidos políticos, para luego empezar a avanzar con otro tipo de cuestiones. Vamos a ver después que hay distintas corrientes del estudio de los partidos, pero fundamentalmente cuando pensamos en los partidos políticos pensamos en una forma de organización, ¿no? En un grupo de personas que son la principal, y al menos en las democracias contemporáneas, la primera y principal forma institucionalizada de acción política. Uno puede organizarse políticamente y llevar adelante acción colectiva con orientación política a través de una multiplicidad de instrumentos organizacionales, pero los partidos políticos son posiblemente los más importantes en nuestras democracias contemporáneas, y han tenido un proceso de desarrollo, que tienen ahí ustedes literatura para estudiar el tema, que es un proceso de desarrollo que ha ido acompañando, que han tenido que ver con fundamentalmente la universalización de la acción política, ¿no? La universalización del sufragio, de la participación. Y a medida que, digamos, la política en toda la época moderna, a medida que la política se iba ampliando, se iban generando márgenes para la participación de cada vez más grupos sociales, a la vez que eso iba acompañando de cambios demográficos y socioeconómicos que iban generando nuevos movimientos y nuevas reivindicaciones políticas, los partidos políticos fueron progresivamente, a lo largo del siglo XIX, principios del siglo XX, fueron, digamos, el instrumento organizacional que fue dando cuerpo a la acción política, eso a acompañar el desarrollo de la política de masas y a tratar de darle algún tipo de sistematicidad a las primeras manifestaciones de la política organizada y de la democracia. Es muy difícil pensar la democracia sin pensar en partidos políticos, tanto en términos históricos como en términos prospectivos. O sea, si lo pensamos hacia el pasado, está inexorablemente asociado el desarrollo de la democracia a la participación de los partidos políticos. Los partidos políticos, no obstante, no podemos detenernos demasiado en esto, pero no tienen un origen, no nacen, por ejemplo, en el caso argentino, no nacen con la Constitución del 53, en el sentido de que los primeros desarrollos de las repúblicas modernas en realidad preveían la participación política y preveían la representación política, pero no necesariamente todas esas constituciones o todos esos primeros momentos de organización política en los incipientes o nacientes estados nacionales modernos se basaban en partidos políticos. La representación de los hombres notables, por ejemplo, en las primeras manifestaciones parlamentarias, eran básicamente sistemas políticos muy restringidos. Pocas personas podían votar, pocas personas podían presentarse para ser representantes políticos, y toda esa democracia restringida, digamos, tenía obviamente una connotación elitista y excluyente en materia política, y no necesitaba particularmente de lo que luego empezamos a conocer como partidos políticos, cuyo nacimiento normalmente los asociamos un poco más al desarrollo de la política de masas hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Por supuesto vamos a encontrar, y no vamos a poder mencionar mucho de esto porque no nos va a dar el tiempo, pero hay manifestaciones o tipos incluso de partidos políticos que tienen que ver con estas primeras formas incipientes de organización más elitista o oligárquica, si quieren, de la acción política, como los partidos de notables,
pero fundamentalmente mucho de lo que vamos a decir hoy sobre los partidos políticos, y cuando veamos sistema de partidos políticos, vamos a estar siempre haciendo referencia más bien a formas de organización política propias de política de masas, ¿no? Grandes organizaciones que movilizan una enorme cantidad de personas y no pequeños comités o pequeñas camarillas de élites, sino eso acompañado de un proceso más amplio de manifestación política. Normalmente se comprende que los partidos políticos, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos la definición funcionalista de los partidos, tienen un rol fundamental en lo que es la organización de las demandas sociales, de la actividad política, de la acción política, digamos, de incluso la predisposición a participar y a hacer política, ¿no? Son básicamente los medios organizacionales para su desarrollo. No son los únicos, por supuesto, pero son los principales en la mayoría de las democracias. Es bastante difícil, aunque parezca que no, es bastante difícil definir exactamente qué podemos entender por partidos políticos, sobre todo cuando pretendemos una definición, como suele pretender la ciencia política, que pueda viajar más allá de determinada coyuntura temporal o espacial, ¿no? Vamos a ver que hay distintas definiciones, normalmente vinculadas a distintas perspectivas sobre los partidos políticos, y en la literatura comparada, lo que vemos, las tres principales o las tres corrientes más grandes o los tres modos de conceptualizar los partidos suelen obedecer perspectivas. Una perspectiva normativa, una perspectiva funcionalista y una perspectiva racional o racionalista. Esto, si recuerdan de teoría política, les tendría que, digamos, de algún modo resonar a otro tipo de perspectiva teórica más amplia, más allá del estudio de los partidos políticos, ¿no? La cuestión de lo normativo, lo funcionalista y lo racionalista, que está presente en todo el estudio moderno de la política, y son formas bastante comunes de estructurar teóricamente cualquier objeto de estudio en la política. Pero lo cierto es que cada una de estas perspectivas va a destacar alguna dimensión de esas organizaciones que llamamos partidos políticos, de esas instituciones incluso que llamamos partidos políticos, en detrimento de otras, y va a centralizar la relevancia y el estudio de los partidos políticos en alguna de esas dimensiones. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer es ver un poco, casi a vuelo de pájaro, lo que dirían estas tres perspectivas o las cuestiones centrales que destacan sobre los partidos políticos, para después tratar de ver un poco, si se quiere, las limitaciones y los aportes de estas perspectivas, y tratar de hacer una pequeña integración teórica que nos permita, en realidad, no tener una definición acabada de partidos políticos, pero sí lograr una mirada sobre los mismos que nos remita a comprender cómo distintas dimensiones de lo político están presentes en el accionar y en el modo en el cual entendamos a los partidos y a lo que los partidos hacen en nuestra sociedad. No me quiero detener demasiado con esto porque me parece que de esta clase puntualmente es más interesante lo que vamos a ver hacia el final, que es más analítico, pero no obstante voy a tratar de dar todos estos contenidos y ser claros, y como les he dicho otras veces, cualquier consulta, cualquier cosa, activan el micrófono y me preguntan para que yo no pueda estar yendo y viniendo en las ventanas. Vamos con la definición normativa. En principio, lo que vamos a entender por definición normativa, acá lo podríamos vincular, si quieren, al institucionalismo clásico como corriente teórica o al derecho público. ¿Qué son los partidos políticos? Bueno, una perspectiva normativa respondería a esa pregunta en base a lo que dice el derecho público, que son los partidos políticos en tal o cual país. Incluso podría comparar las definiciones normativas de derecho público en distintos países para ver las similitudes, semejanzas y diferencias entre esas formas de conceptualizar en cada país, en cada periodo temporal, que son los partidos políticos. Normalmente, las perspectivas normativas sobre los partidos, insisto, van a tratar de ver cómo los regula o cómo son entendidos desde la legislación y desde la regulación que el Estado hace de la actividad, de la acción y del funcionamiento de los partidos políticos, y va a destacar cuestiones tales como, por ejemplo, sus modos organizacionales, su orientación al bien público o su orientación a un conjunto de valores o de bienes explícitamente enunciados en algún tipo de carta orgánica, carta fundacional o lo que sea, ¿no? Vinculados a objetivos, a programas políticos, ¿no? Las definiciones normativas entonces van a ir por esta línea de tratar de ver cómo en realidad el fenómeno
sociopolítico, del partido político, esto es, de un conjunto de personas que se organizan para tratar de llevar adelante algunas acciones políticas, son enmarcados dentro de la ley, enmarcados dentro del derecho público, de algún modo regulados y canalizados institucionalmente en su función, en su acción política, en su pretensión de participar políticamente. Entonces, es un énfasis muy centrado en la regulación jurídica, y por supuesto es una perspectiva muy importante, porque avanzar en el estudio de los partidos políticos en cualquier país, en cualquier caso de estudio, involucra primero más o menos cuáles son esas regulaciones, porque es el campo institucional o digamos, el marco de posibilidades de acción institucional, de acción legal que esos partidos políticos tienen. Una gigantesca tradición de estudios normativos de los partidos políticos que están fundamentalmente vinculadas, como les decía, al derecho público, fundamentalmente al derecho político, al derecho constitucional. No solamente ello, ¿no? Desde el punto de vista de la definición funcionalista, nos va a interesar menos cómo se regulan los partidos como organización pública o como organización privada orientada a un fin público, y nos va a interesar en realidad qué es lo que hacen los partidos políticos en una sociedad y, más precisamente, cuál es el rol que ocupan en la reproducción del sistema político. Funcionalistas de partidos, entonces, los partidos son fundamentalmente definidos en función al sistema político como un todo. Por consiguiente, cuando cambia ese sistema, cuando cambias los regímenes políticos que regulan la actividad política, van a posiblemente cambiar también las interpretaciones sobre la política. Entonces, en el marco de sociedades democráticas, como las que vivimos nosotros, en sistemas políticos estructurados en torno a regímenes demoliberales, ¿no? O democráticos, como los quieran denominar, el rol central de los partidos políticos va a estar fundamentalmente vinculado al modo en el cual la heterogeneidad de las demandas y las reivindicaciones que existen en la sociedad son de algún modo ingresadas, incorporadas al sistema político. Esto es, los partidos políticos como correas o canales de transmisión de intereses, de objetivos, de propuestas, de políticas, un elemento central en el funcionamiento del sistema político para poder autorregularse y para poder, de algunas demandas sociales, garantizar el orden público, el orden político, orientarse hacia alguna perspectiva de bien común. Por ahí si vamos al grafiquito clásico del sistema político, ¿no? Donde tenemos un entorno, ¿no? Una sociedad que está atravesada de conflictos económicos, culturales, sociales de todo tipo. Esos conflictos de algún modo se manifiestan en demandas y en apoyos referidos al sistema político. El sistema político procesa esas demandas y lo que da por resultado son decisiones de poder que pueden manifestarse como por legislación, como actos de represión, lo que sea, ¿no? Para las perspectivas funcionalistas, el rol central de los partidos políticos estaría precisamente allí, en el modo en el cual ese, si se quiere, conjunto caótico de demandas, de reivindicaciones, de identidades, de aspiraciones que existen en la sociedad, son de algún modo organizados, ¿sí? Son de algún modo agregados, ¿no? Se identifican entre sí cuando son agrupados, y a partir de esa organización, de ese mecanismo de organización de intereses, de demandas y de apoyos, son incorporados con mayor eficiencia, con mayor potencia al sistema político. En este sentido serían de algún modo los partidos políticos esta correa de transmisión que mencionaba antes, o si se quiere, proceso organizador de las demandas, de los inputs del sistema político, y por consiguiente un gran filtro de qué ingresa y qué no ingresa en el sistema político. Una parte importante del análisis funcionalista, sistémico de los partidos políticos tiene que ver justamente con esto, con cómo los partidos políticos marcan la agenda de gobierno, ¿no? Al habilitar lo que ingresa en la toma de decisiones públicas, y a la vez, a la vez que hacen eso, son otras reivindicaciones. Es por eso que posiblemente si existen en esa heterogeneidad social reivindicaciones, identidades o intereses que buscan acceder al sistema político pero no logran
cruzar el filtro de los partidos o de algún modo se constituyen en un partido político o se insertan en un partido político ya existente o se quedan como una especie de ruido que está allí en la sociedad reivindicando constantemente algún tipo de demanda, pero jamás realmente logra ingresar. Entonces, esta supuesta función de filtro que tienen los partidos políticos en el sistema sería el eje de las consideraciones sobre los partidos políticos que hacen las perspectivas funcionalistas, muy importantes para todo tipo de análisis más de tipo estructural y sistémico de la política. Por último, desde las perspectivas racionalistas, hay al menos dos cuestiones que son muy importantes para tomar en consideración la interpretación sobre los partidos políticos. La primera es que los partidos políticos son organizaciones que están sistemáticamente orientadas a la construcción, a la obtención de poder político. O sea, son organizaciones con fines, esos fines están directamente referidos a constituirse en gobiernos o a hacerse con el control del Estado, y por consiguiente todas sus acciones y todos sus mecanismos de funcionamiento están referidos a esa estrategia de construcción de poder político. A su vez, y vinculado a ello, un elemento fundamental de una perspectiva racionalista de los partidos políticos es que son formas de socialización. Esto es, las personas se incorporan o se incorporarían o podrían incorporarse a la vida política a través del reclutamiento partidario. Esto es, a partir de afiliarse a una organización partidaria, es que empezaría mi vida política, mi vida social política, ¿no? Nuestra construcción de identidad, nuestros apoyos a determinadas causas estarían profundamente vinculados a ese efecto socializador que hacen los partidos políticos y, por supuesto, vinculado a ello la difusión de ideología, la búsqueda de apoyos de programas de gobierno, de cualquier tipo de política pública, etc. Una de las definiciones racionalistas más importantes son las que da Weber, ¿no? Cuando Weber hace todo su trabajo sobre partidos políticos, pero luego es fuertemente incorporada por todo el enfoque racionalista en la ciencia política, sobre todo con esta idea, insisto, de que son organizaciones orientadas a acceder al poder político. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, lo podrían vincular a cualquier teoría racionalista de la política, los partidos políticos se explica lo que los partidos hacen o dejan de hacer. Por ejemplo, aliarse entre sí para ir a una elección, hacer una coalición o una alianza electoral, adoptar determinado tipo de medidas cuando son gobierno, estaría siempre orientada a la posibilidad de mejorar, digamos, o de aumentar sus grados de poder político, mejorar sus posiciones de poder. O al menos podrían ser explicadas todas las acciones de los partidos políticos imputándoles una racionalidad orientada a ese fin. O sea, podríamos decir, tal partido o tales políticos vinculados a un partido político están tomando estas decisiones porque creen que de este modo lograrían mejorar su poder. En democracias, y la mayoría de estos enfoques racionalistas están pensando en los partidos políticos dentro de las experiencias empíricas que dan las sociedades democráticas, un elemento fundamental, ineludible, en esa orientación hacia la construcción y acumulación de poder político es la competencia electoral. Del mismo modo que las empresas en un sistema capitalista compiten por dominar nichos de mercado, o sea, compiten por mejorar su rentabilidad, por aumentar sus ventas, por bajar sus costos, etcétera, 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 los partidos políticos serían formas de organización de la acción política orientadas a mejorar o aumentar su poder político y por consiguiente todas las decisiones que toman y todas las estrategias que toman estarían referidas a ese objetivo específicamente. Por supuesto, todas estas perspectivas tienen limitaciones y tienen ventajas. Y lo que vamos a intentar es ver algunos aspectos de estas definiciones, no con el propósito de tener una definición acabada de partidos políticos, porque esto involucraría en sí mismo un curso, ¿sí? Es un tema muy complejo el de los partidos políticos. Buena parte de las teorías que existen sobre los partidos políticos son teorías, al menos las teorías más, digamos, las teorías modernas, pero ya clásicas, ¿no? Teorías pioneras en estos aspectos,
suelen basarse en inferencias de tipo inductivo, o sea, estudios de casos concretos de partidos políticos y de procesos históricos de formación de algunos partidos políticos, y de esas experiencias tratan de construir teorías que luego intentan ser generalizadas a otros casos. Y siempre, como pasa en cualquier tipo de teoría de estas características, no siempre se adaptan del todo bien a los casos. Entonces lo que vamos a intentar es ver todas estas perspectivas en realidad nos muestran algo interesante para pensar sobre los partidos. Por ejemplo, los partidos están orientados a hacerse con el control del Estado, los partidos están orientados a organizar estructuras de intereses heterogéneos, etc. Y ver qué de eso es interesante para pensar los partidos políticos, pero a su vez pensar o reflexionar sobre los límites o las limitaciones que tienen esas formas de conceptualizar los partidos. Entonces, yo lo que voy a hacer es poner algunas frases vinculadas a distintas definiciones de partidos políticos vinculadas a alguna de estas tres perspectivas que acabamos de ver, para ver cuáles son los problemas que tienen esta forma de conceptualizar los partidos. Si tomamos esta primera parte, ¿no? La primera frase, los partidos son instituciones que agrupan personas con el propósito de ejercer el poder del Estado. Bastante razonable, es típica consideración de la perspectiva normativa, que a su vez tiene una importante apuesta racionalista y un objetivo concreto que es básicamente ejercer el poder del Estado. Bueno, ¿cuáles son algunos problemas, digamos, empíricos que podríamos encontrar en esta definición al momento de hacerla operativa y llevarla al estudio de casos en términos comparados? Primero que nada, que muchos partidos, ¿no?, tienen como propósito la destrucción del Estado, más que, digamos, no pueden querer llegar al Estado con el fin último de disolverlo, como podría ser cualquier partido que tenga algún tipo de ideología anarquista. O, por ejemplo, derribar un régimen, como básicamente buena parte de los partidos socialistas jugaban el juego de la democracia, o sea, jugaban el juego del régimen político democrático para llegar a hacerse con el control del Estado, pero con el propósito ulterior, de más o menos largo plazo, de eliminar ese régimen, de realmente hacer una transformación social profunda. Entonces el propósito en realidad no estaba tan puesto en simplemente llegar a ser gobierno, sino que iba mucho más allá, o incluso podía ir en contra de ese objetivo, de romper en última instancia ese sistema institucional al cual supuestamente se quiere acceder. También han existido una multiplicidad de partidos políticos a lo largo de la historia que no han tenido como propósito real o serio querer hacerse con el control del Estado. Desde partidos políticos que han surgido por motivos ridículos o ridiculizantes de algún aspecto de la política. Yo ahí pongo algunos ejemplos que fueron graciosos en su época: el Partido de los Rinocerontes en Canadá, o el Monster Raving Looney Party en Inglaterra. Son partidos en realidad que eran partidos, si se quiere, entre comillas, en joda, pero que eventualmente competían, y en realidad su propósito era, humor o a través de la ridiculización, hacer algún tipo o explicitar una crítica social. Eran partidos en realidad que tenían un propósito, que buscaban una visibilidad en la deliberación pública democrática, que buscaban competir o que buscaban meterse en las dinámicas de competencia política electoral, pero sabían que no iban a ganar el Estado y tampoco les interesaba, y si lo llegaban a ganar es lo peor que les podría pasar, pues no sabrían qué hacer con el Estado, sino que tenían otro tipo de propósitos, ¿sí? Propósitos reivindicativos, de algún mensaje crítico, o quizás simplemente tomar alguna postura frente a un único tema, pero no realmente hacerse con el control de la totalidad del aparato del Estado. Otra idea también, que suele estar muy vinculada a las definiciones más normativas, es que los partidos buscan medios legítimos para perseguir sus objetivos. Acá hay una tensión entre lo que debería ser, y por consiguiente el modo en el que se define y se regula legalmente la actividad de los partidos políticos, y lo que realmente podría ser en materia de la acción de los partidos políticos. Han habido muchos partidos que han activamente operado para generar conflictos armados. Se organizaban como partidos políticos, tenían una vida de partido político, pero su fin estaba vinculado a el reclutamiento en un proceso protomilitarizado que buscaba básicamente llevar adelante un conflicto armado que podía llegar a manifestarse desde, por ejemplo, reivindicaciones separatistas o de cualquier otro tipo, o revolucionarias. Ahí está el ejemplo del Partido Comunista Chino en la década del 30, ¿no?
organizarse, estructurarse con una especie de partido, pero con una estructura militarizada interna, porque el objetivo en realidad estaba orientado a un conflicto armado que rompiera el régimen imperante. Muchos partidos políticos han tenido brazos armados o al revés, han sido organizaciones paramilitares o militares o guerrilleras que han creado un brazo político, un brazo partidario para tratar de legitimar algunas de sus acciones y reivindicaciones, pero sin claudicar a esta otra dimensión o este otro tipo de estrategias para lograr sus objetivos, ¿no? Sinn Féin de la IRA en Irlanda, por ejemplo, ¿no? Son ejemplos, ¿no? Países que están atravesados por conflictos bélicos de larga duración. Muchas veces los grupos allí involucrados han tenido algún tipo de vinculación política y a veces incluso crean partidos políticos. En América Latina ha sido menos común porque siempre que se generaron ese tipo de conflictos armados, la estructura, digamos, ha sido muy fuerte la reacción para tratar de algún modo, ilegalizarlos en su totalidad y eliminarlos en su totalidad. Básicamente, muchas veces existe esta idea de que no siempre el objetivo está vinculado a tratar de jugar las reglas del juego, sino que pueden ser partidos políticos que en realidad no les interesan las reglas del juego. Haciendo no sé si un acting, pero están de algún modo presentando una perspectiva más de jugamos, pero en realidad no jugamos, o tenemos un pie adentro y un pie afuera del régimen. Y esto hay una multiplicidad de ejemplos históricos. Lamentablemente no me puedo detener. Si estoy yendo muy rápido, por favor, avísenme. Típica argumento de las definiciones racionalistas. Los partidos buscan competir y ganar, obviamente, elecciones. Bueno, no. Una vez más, existen una multiplicidad de partidos, en realidad, insisto, que tienen como propósito no necesariamente la competencia en sí mismo, sino la reivindicación de algún tipo de reivindicación, de algún tipo de idea o política pública, pero a su vez también hay una otra dimensión. Lo vimos, por ejemplo, con cierta regularidad, ha pasado en Venezuela, hace no mucho. Partidos que voluntaria y sistemáticamente deciden no competir. Y la no competencia como un mensaje político partidario o una postura político partidaria. Hay una multiplicidad de casos en los que eso ha pasado, ¿no? Pero muchas veces entonces no competir es una estrategia deliberada, racional, estratégica de los partidos políticos en determinadas coyunturas. Entonces no siempre el propósito de los partidos es competir. Quizás uno podría decir, bueno, bajo otras condiciones sí competirían. Bueno, fantástico, pero bajo esas condiciones no lo están haciendo y no por ello dejan de ser partidos políticos. Entonces a veces la no competencia es un objetivo que puede ser o puede acompañar a los partidos políticos. Una cosa muy importante en los estudios sobre partidos políticos es tratar de diferenciar qué es un partido político de cualquier otra forma de organización de acción política, como pueden ser los grupos de intereses o los grupos de presión. Entonces, normalmente, una de las diferencias que se suele esgrimir es que los partidos políticos llevan adelante una pluralidad de entidades y de intereses. Si bien uno podría argumentar que dentro de estructuras de interés muy grandes, como podrían ser las clases sociales, podrían haber partidos de clase, es decir, solamente representamos los intereses de la clase trabajadora. Lo cierto es que la mayoría de los partidos políticos que operan en arenas democráticas, en sistemas capitalistas democráticos, como los que vive buena parte del planeta hoy en día, son partidos políticos que normalmente se orientan a muchos más objetivos y a muchos más intereses que los de un único sector. ¿Sí? Existen los partidos laboralistas, siguen existiendo, incluso mantienen esos mismos nombres, por supuesto, pero normalmente aquellos que buscan representar, aquellos intereses que buscan agregar, que buscan incorporar dentro de sus plataformas y dentro de sus organizaciones, suele ser o tiene una propensión a ser más amplio. El problema, una vez más, no siempre pasa esto, también pasa exactamente lo contrario. Hay partidos políticos que se crean pura y exclusivamente con un único interés o incluso una única política.
del Vivant Party de Bélgica, que era un partido que tenía, lo único que le interesaba era poner en un sistema parlamentario, llevar un proyecto concreto, en este caso una renta básica universal, para lograr que se discutiera en el Parlamento. Hay muchos partidos que se forman con un interés muy chiquito, con un interés sectorial o con un único propósito en materia de política pública. Y a pesar de ello, siguen siendo partidos políticos y tienen que ser conceptualizados como partidos políticos. ¿Sí? Entonces, bueno, el ejemplo, el Partido de los Refugiados en Alemania, pues también es otro ejemplo. Muchas veces hay un sector específico de la sociedad con un conjunto propio de intereses y yo podría ser un partido político pura y exclusivamente para representar esa estructura de intereses. Serían muy chiquitas, fantástico, incluso podríamos hasta aspirar a hacernos con el control del gobierno, pero lo cierto es que nuestra estructura de intereses no necesariamente busca una representación muy heterogénea y una orientación a un bien público o un bien común abstracto, sino podemos armar partidos políticos con ejemplos muchísimo más acotados. Hay un autor, Alan Warren, no está en la bibliografía porque está en inglés, si a alguno le interesa el libro se lo presto, que juega un poco con todo esto que yo he venido diciendo hasta ahora, todas las definiciones que existen, cuáles son los problemas y las ventajas que tiene cada una. Lo cierto es que todas estas definiciones nos dicen una parte de la verdad de lo que son los partidos, pero ninguna puede ser tomada en su totalidad o entendida como que sí o sí es un requisito necesario y suficiente para que algo sea un partido político. Alan Warren sugiere básicamente que para empezar a conceptualizar los partidos políticos tenemos que entender que de algún modo u otro buscan influenciar en el Estado. Esa influencia sobre el Estado puede ser para lograr hacerse con el control del aparato estatal o mínimamente para tratar de lograr avanzar algún tipo de interés concreto. O incluso puede ser hacerse con el control de las instituciones públicas con el propósito último de subvertirlas, de transformar en su totalidad el sistema social. Pero siempre hay una orientación de la acción de los partidos políticos en tratar de influenciar de algún modo eso, y el medio para hacerlo en los sistemas democráticos, por supuesto, es básicamente en elecciones y tratar de constituir gobiernos en cualquiera de sus niveles y en cualquiera de sus poderes, ¿no? Tratar de ser parte del legislativo, tratar de ganar un ejecutivo local, provincial, nacional, etcétera, dependiendo el país en cuestión. Lo que nos dice Warren es que usualmente sí consisten en más de un único interés. Muchos partidos se crean, y esto es cierto, pueden constituirse en torno a una identidad más bien acotada, pero en su devenir histórico, eventualmente, esos partidos tienden a mutar, a manifestar nuevos intereses, a hibridarse en su interacción con otros partidos, lo vamos a ver cuando veamos un sistema de partidos, y en esos procesos interactivos van a empezar a agregar intereses incluso contradictorios. Es más, nos va a decir, bueno, los partidos más importantes en la mayoría de los países democráticos del mundo son partidos que los rascas un poquito y están plagados de contradicciones y de tensiones. Hay grupos que participan dentro de los mismos partidos políticos que tienen intereses antagónicos, incluso ideas antagónicas sobre temas muy importantes. Ustedes militan en partidos políticos y saben que esto es así. Difícilmente los miembros de un partido político estén de acuerdo en todos los tópicos, más bien eso no pasa. En general hay una identidad construida de algún modo, complejo, histórico, no vamos a poder profundizar demasiado eso, que hace que se sientan más cercanos entre sí que en referencia a otros partidos políticos o a los miembros de otros partidos políticos, pero incluso eso también, incluso los límites que tienen los partidos políticos respecto a sus estrategias de reclutamiento y a las personas que son parte de sus organizaciones son límites porosos y todo el tiempo estamos viendo desde digamos, los dirigentes políticos hasta digamos, toda la totalidad de las personas que atraviesan una organización partidaria pueden cambiar perfectamente de partido sin que eso sea un acto demasiado terrible, ¿no? Es algo que efectivamente pasa porque hay cierta porosidad en los límites de esas organizaciones, no son organizaciones tan duras, o al menos no lo son actualmente, en el pasado lo eran un poco más. Pero bueno, en fin, no quiero complejizar demasiado, pero lo que dice Warren es, estas dos cuestiones de algún modo van a estar siempre en los partidos políticos de las democracias contemporáneas. Esa orientación a tratar de influir en el Estado, de algún modo, incluso insisto, si el propósito sea eliminar el Estado, bueno, pero eso está orientado hacia el Estado, en este caso para eliminarlo, pero está orientado hacia el Estado como cosa, como objetivo. Y esta idea de que buscan agregar intereses y que esos intereses muchas veces están en tensión. Entonces, como para recapitular algunas cuestiones generales que hemos visto,
Y perdón la velocidad, pero quería tratar de ir en esta media hora, ir avanzando en esto. Por supuesto, insisto, prenden el micrófono y me hacen las preguntas que quieran. ¿Qué podemos ir sacando como algunos conceptos o algunas consignas que nos ayuden a tratar de pensar en la conceptualización del Estado, perdón, de los partidos políticos, cuáles pueden ser algunos conceptos interesantes? Por un lado, insisto, la centralidad del Estado como objeto de la actividad de los partidos. Por otro lado, la participar en el gobierno como medio para lograrlo. Efectivamente existen partidos altamente intransigentes, que se dedican a perder elecciones todo el tiempo. Pasa, hay organizaciones partidarias, normalmente vinculadas a otra forma de organización política. Pasa mucho en la Argentina, por ejemplo, los partidos de izquierda que tienen algún tipo de filiación con organizaciones sindicales son históricos perdedores de elecciones e incluso toman estrategias que desde el punto de vista electoral son irracionales y los llevan a seguir perdiendo. Está bien, pero vuelven a estos ejemplos que estábamos viendo antes de cómo no todo siempre se signa por los mismos propósitos, pero normalmente hay una pretensión de participar en los gobiernos, de ganar elecciones, ¿sí? Y participar legislativa o en ejecutivos. Es importante que tomemos en consideración que hay una enorme dependencia de la definición de partido político con el tipo de régimen en el que operan los partidos políticos. Muchos de estos elementos que estamos viendo están directamente vinculados a los partidos políticos en democracias liberales. Pero incluso en otras formas de participación, en otro tipo de régimen político, estas formas organizacionales que son los partidos políticos siguen existiendo. No obstante, lo que vamos a ver, y esto es importante insistir en esto, lo que vamos a ver en buena medida en todo lo que sigue, tiene que ver con la dinámica de funcionamiento de los partidos políticos en democracias de corte liberal. Del mismo modo que ese era el caso cuando analizábamos sistemas electorales. En democracias que no hay elecciones, no tiene sentido hablar de sistemas electorales, no los hay, no hay elecciones. ¿No? Partidos políticos, cuando los analizamos desde el punto de vista de su dinámica de competencia electoral, si no hay elecciones, una vez más, bueno, poco sentido tiene. Es importante poder diferenciar también los partidos políticos de los grupos de presión. Todas las grandes teorías sobre partidos van a intentar hacer esto y lo van a hacer bastante bien algunas, no también otras, pero en principio un partido político mucho más que un mero grupo de presión, suele desbordar los límites de un grupo de presión, porque en el momento en el cual un partido, un grupo de personas, cualquier tipo de organización, se toma como un objetivo serio, ¿no? Lograr constituir un gobierno, supongamos ejecutivo, para comandar un Estado, pensemos el Estado provincial, un Estado municipal, un Estado nacional, la pluralidad de áreas en las cuales va a tener que tomar decisiones, va a tener que implementar política pública y avanzar en una serie de decisiones es tan grande que ningún único interés los puede realmente agotar a todos. De allí también que surjan las inevitables tensiones y contradicciones internas en los partidos, incluso en los partidos más programáticos, en los partidos que tienen una fuerte carga de retórica ideológica y programática, incluso en esos partidos aparecen estas tensiones. Y esto es importantísimo, en cualquier análisis mínimamente centrado en evidencia, por llamarlo de algún modo, sobre los partidos políticos, la idea de que estructura de intereses, principios u opiniones no obstante,